Bienvenidos al curso sobre las dermatofitosis, comúnmente denominadas tiñas en español o tinias en latín. En este primer capítulo hablaré sobre sus generalidades y en los siguientes iré desglosando sus diferentes variedades clínicas con sus técnicas diagnósticas y tratamiento. Las dermatofitosis son una colección de micosis superficiales causadas por hongos queratinofílicos denominados dermatofitos. De ahí el nombre de estas micosis, que parasitan la epidermis y sus anexos como lo son pelos y uñas, y excepcionalmente pueden parasitar tejidos más profundos como la dermis. Los sinónimos más comunes son herpes circinado, microsporosis, epidermofitosis, etc. Sus agentes etiológicos son un grupo de hongos filamentosos denominados dermatofitos, término propuesto por Emmons en el año de 1934. Se sigue usando, pero no tiene que ver con su clasificación taxonómica actual. Él los agrupó según su reproducción asexuada o como también se les denomina anamórfica o imperfecta en tres géneros: Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum, como pudieron apreciar en las imágenes. Se reproducen por aleuroconidios, también denominados macro y microconidios, desarrollándolas solos en su forma de vida libre y en los medios de cultivo tradicionales de laboratorio. Son indispensables para la tipificación taxonómica. Y en su fase parasitaria, que es en la piel y sus anexos, solo se reproducen por artroconidios y junto a los elementos cifales son indispensables para el diagnóstico de esta dermatosis. Para concretar, su reproducción asexuada es por aleuroconidios. Solo la producen en su forma de vida libre y en los medios de cultivo para hongos, nunca en los tejidos, y artroconidios en su fase parasitaria, o sea, en los tejidos. Lo repito para que quede claro qué es lo que se va a observar en los cultivos y en los tejidos. En el primer capítulo del curso de las generalidades de los hongos se mencionó que ellos también se podían reproducir de forma sexuada, perfecta o teleomórfica, como también se le denominan. Para complicar un poco este tema, este tipo de reproducción se les ha conseguido a algunos de los dermatofitos y lo hacen produciendo ascosporas, pero solo en el laboratorio y en medios especiales. Por consiguiente, los taxónomos, cuando consiguen este tipo de reproducción, lo reclasificaron a estos dermatofitos en dos géneros distintos que se denominaron o se denominan Antroderma y Nanicia. Como lo pueden apreciar en este ejemplo o en estas imágenes, la reproducción sexuada por ascosporas. La taxonomía es una ciencia muy cambiante y constantemente van reclasificando a los microorganismos. Ruggiero y colaboradores en el año 2015 reclasificaron a los seres vivos en 7 reinos. Los hongos con el término fungi dentro del superreino eucariota y los dermatofitos insertos en el filo o división Ascomycota, clase Eoascomycota, orden Onigenales, familia Antrodermataceae, y de todos los géneros de esa familia, los dermatofitos que se reproducen de forma sexuada, como dijimos antes, son Antroderma y Nanicia, y los de forma asexuada, Epidermophytum, Microsporum y Trichophytum. Estos son los únicos dermatofitos de esta gran familia Antrodermataceae. Son muchas las especies de los dermatofitos en la naturaleza, pero solamente unas pocas son patógenas para el reino animal.
donde el hombre está incluido en este reino. La gran mayoría habitan en la tierra sin provocar zoonosis o antropozoonosis. El género Epidermophyton tiene una sola especie patógena para el hombre y es Flocosum. Las especies más aisladas del género Microsporum son Canis, Gypsium, Auduini y Nanum. Y las más comunes del género Trichophyton son Rubrum, Mentagrophytis, Tonsurans, Schoenleini, Verrucosum, Concentricum, Violaceo, entre otras. No todas estas especies se le ha conseguido en el laboratorio su reproducción sexuada. Cuando se les consigue, se reproducen formando ascosporas y se las inserta en los géneros Antroderma y Nanicia. Y se le denomina también con nuevos nombres de especies. Les daré varios ejemplos. Cuando se le consiguió la reproducción sexuada a Trichophyton mentagrophytes, pasó al género Antroderma y comprobaron que genéticamente eran dos especies distintas, como se puede apreciar en la pantalla. Y cuando consiguieron la reproducción sexuada del Microsporum canis, pasó al género Nanicia con el nombre de especie Ota. Algo complicado, pero así es la taxonomía. Pero tengan en cuenta que este tipo de reproducción no se realiza en los tejidos ni con las técnicas diagnósticas habituales. Pero como es su reproducción perfecta, siempre hay que mencionarlas cuando se toca este tema. Su epidemiología es muy amplia. Son hongos ubicuos, pero la gran mayoría viven en el suelo degradando sustancias queratinizadas gracias a que secretan enzimas queratinofílicas. Algunos han evolucionado y se han adaptado a hábitats más complejos, como los animales, incluyendo al hombre. Según su hábitat definitivo y forma de transmisión, se clasifican en geofílicos, zoofílicos y antropofílicos. Cada especie tiene un hábitat establecido. Esto es importante para definir el origen de la infección. Son cosmopolitas, pero prefieren los climas cálidos y húmedos. Algunos se presentan en zonas geográficas específicas y grupos étnicos definidos. Como dije antes, la fuente de infección dependerá del hábitat del dermatofito. Pondré como ejemplo esta tabla tomada del libro de Micología Médica Básica de Bonifaz, comenzando por Microsporum gypsium, que vive en la tierra y puede provocar infección al hombre. Este tipo de transmisión se denomina geofílica. Otra fuente de infección es la relación directa con animales tiñosos como el gato y el perro infectados por Microsporum canis, como por ejemplo, ¿verdad? Y cuando provoca una dermatofitosis al hombre se denomina transmisión zoofílica. La transmisión también puede ser antropofílica y es por contacto directo de una persona que padece una tiña, por ejemplo con Trichophyton rubrum, o por el contacto indirecto de los conidios de este dermatofito que pueden transportarse a través de fómites como sábanas, almohadas, cepillos, peines, zapatos, toallas, etc. Esta información es muy importante conocerla para poderle explicar al paciente la fuente del contagio y también cortar los eslabones epidemiológicos de las micosis y evitar epidemias o posibles reinfecciones. Siguiendo con la epidemiología, cada tiña o sus agentes etiológicos presentan características epidemiológicas específicas. Ya habíamos mencionado que esta micosis es cosmopolita, pero algunos dermatofitos tienen zonas geográficas preferenciales, como lo son Trichophyton violaceum y Trichophyton schoenleini, que se presentan casi siempre en Europa y algunos países de Oriente. Trichophyton concéntrico, que produce la tiña imbrincada o de Tokelau, prefiere en cambio grupos étnicos puros,
de Centroamérica, algunas zonas de México, la Polinesia, China y la India. Aunque se pueden presentar en cualquier grupo etario, las tiñas de piel cabelluda se presentan casi exclusivamente en prepúberes. En cambio, algunos hongos antropofílicos que parasitan las uñas y plantas, como es el Trichophyton rubrum, prefiere los adultos. No tienen predilección por el sexo y hay algunas actividades que son factores predisponentes, como en el caso de los militares que fácilmente contraen tiñas de los pies por la utilización de un calzado oclusivo por mucho tiempo, que aumenta la temperatura y su duración. Y los choferes que padecen con mucha frecuencia tiña inguinal con los mismos factores predisponentes, aumento de temperatura y calor. Las dermatofitosis por lo general se denominan clínicamente con el término de tiña, seguido de su sitio de localización, debido a que sus variantes clínicas dependerán de la composición de la queratina parasitada, inmunidad del hospedador, virulencia del huésped y o factores iatrogénicos. La podemos clasificar en español o latín en tiña del cuerpo o tiña corporis, nunca mezclar los dos idiomas, tiña de la cabeza, tiña de la ingle y así de acuerdo a su sitio de localización. Pero también se le denominan con nombres propios como por ejemplo tiña de Tokelau o inclusive existe el término granuloma de Mahochi, que es una dermatofitosis profunda que al parasitar tejidos como la dermis producen este tipo de granulomas o inclusive pueden invadir tejidos más profundos como es el caso de los micetomas por dermatofitos, pero esta última entidad se estudia en las micosis subcutáneas. El diagnóstico de estas micosis superficiales siempre se debe iniciar por la anamnesis para interpretar las características clínicas y epidemiológicas y poder llegar a un diagnóstico presuntivo y certero. El segundo paso es la toma de muestra en el sitio ideal y sin haber recibido tratamiento antimicótico recientemente, para poder visualizar al microscopio óptico a través del examen directo con hidróxido de potasio las hifas hialinas, que en este caso están teñidas con un colorante llamado negro amido en las escamas o detritus subunguial. También se puede evidenciar los artroconidios en los tallos pilosos y observar el tipo de parasitismo ecto o endotris, que en este caso es endotris. También se puede recurrir a la biopsia para observar en los cortes histológicos teñidos, como por ejemplo PAS, los elementos fúngicos, como se demuestra en esta imagen, en un corte transversal de un tallo piloso. La otra tinción selectiva para hongos es la argéntica de Gomori, ya que la hematoxilina eosina, que se usa de rutina en histopatología, no tiñe bien a los hongos. Se continúa con la identificación del agente etiológico a través de técnicas de cultivo entre 7 y 15 días de incubación, en diferentes medios como el agar saburov, papa destrosa, lactrimel de Borelli, micocel, entre muchos otros, y los microcultivos para la visualización de su tipo de reproducción y según las características macro y microscópicas del germen aislado, llegar así a la identificación definitiva. También se recurre a la lámpara de Wood o luz negra, que emite una radiación ultravioleta A de 365 nanómetros para evidenciar la fluorescencia de algunos dermatofitos, especialmente en piel cabelluda. ¿Cómo se puede apreciar en este caso clínico la fluorescencia verde de los tallos pilosos parasitados por Microsporum canis? Todas estas técnicas diagnósticas se detallarán y profundizarán en los siguientes temas de este curso. Para terminar con este tema, el pronóstico, tratamiento y evolución dependerá del tipo de tiña y condiciones del paciente,
detallándose en los siguientes temas de este curso. Siempre se debe de comenzar por las medidas de higiene generales y factores predisponentes. En las tiñas incipientes se debe indicar tratamiento local como lociones, ungüentos, cremas o lacas antimicóticas por varias semanas. Y en las de mayor extensión o crónicas, la combinación de antimicótico local y sistémico como pueden ser la terbinafina, itraconazol y fluconazol. La escogencia del antimicótico vía oral y dosis dependerá del agente etiológico, tipo de tiña y condiciones del paciente. Se ha finalizado este primer capítulo y los invito a que continúen con los próximos temas de este curso online sobre dermatofitosis o tiñas, que se publicarán próximamente. Gracias.